con nosotros el senador del PAN, Ricardo Anaya. Te preguntaba, Ricardo, antes de ir al corte, entonces lo que el PAN está proponiendo sería sustituir el voto ciudadano con un jurado ciudadano. Queremos una reforma integral. Nosotros no estamos diciendo que no hay un problema de justicia en el país. Claro que lo hay. Claro. A ver, yo mismo, Azucena, tuve que estar un tiempo fuera porque claro que en México hay jueces de consigna que a la mala te dictan una sentencia o a la mala te ponen una prisión preventiva y te guardan 2 años en el bote en lo que están investigando. Rosario Afortunadamente, Robles. las acusaciones en mi contra se acabaron cayendo por su propio peso. Entonces, sí queremos una reforma. Pero fíjate la lógica. En México se cometen al año entre 27 y 30 millones de delitos. Al que le robaron en el micro, la casa, en la calle, le hicieron un fraude, lo mataron. 30 millones de delitos. De esos, el 90% ni siquiera se denuncia. ¿Sabes por qué? Y lo dice la propia encuesta del INEGI. Porque no tienen confianza en el policía. Eso lo tenemos que arreglar. Porque no tienen ninguna confianza en los ministerios públicos y en las fiscalías. Eso lo tenemos que arreglar. Porque no tienen dinero para pagar un buen abogado, les asignan un defensor de oficio que trae otros 200 casos que no los pela. Eso es lo que tenemos que arreglar, que en México, seas rico o pobre, tengas acceso a un abogado extraordinario. Eso es lo que tenemos que arreglar y no nos oponemos a que la gente participe. De hecho, en la iniciativa que el PAN ya presentó en la Cámara de Diputados, se incluye lo que tú estás diciendo, los jurados populares. Bien lo decías, como sucede en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, que para juzgar ciertos delitos se puedan integrar jurados con ciudadanos imparciales, que con la conducción de un juez, que es el técnico, puedan al final determinar si se es culpable o es inocente. Es decir, lo que quiero dejar clarísimo es, si hay un problema de justicia, sí queremos una reforma en materia de justicia, pero nos oponemos a una reforma que está diseñada no para resolver el problema de justicia, sino para que el gobierno tenga el control total y absoluto del Poder Judicial. ¿Cómo no nos vamos a oponer a que Morena pueda decidir quién va en la boleta? ¿Cómo no nos vamos a oponer a que te pongan 4,000 candidatos para que escojas a 600? Claro. ¿Y cómo no nos vamos a oponer a un tribunal de 5 inquisidores que te puede, a ti juez, que te atreviste a ponerte del lado del ciudadano? Bueno, acabo de hablar con la jueza que emitió la suspensión. Se la aplican a ella con el nuevo sistema con la que hablaste. Yo te digo qué le van a hacer con el nuevo sistema. 1, la destituyen. 2, le dan vista al Ministerio Público y la meten al bote. 3, la inhabilitan por 20 años para ser servidora pública. Después de eso, ¿qué juez se va a atrever? Claro. Los que dicen, bueno, ¿a dónde nos va a llevar esto? Morena se está dando un balazo en el pie. Nos va a llevar a 2 cosas. 1, lo que ya pasó en Bolivia. No hay que ser adivino. Esto ya se intentó en un país del mundo. El Poder Judicial se vuelve absoluta y totalmente incondicional del gobierno en turno. Porque cuando estaba Evo Morales, llegaron al grado de permitirle reelegirse cuando la Constitución no lo permitía. A ese grado se pusieron de su lado. Pero cuando Evo Morales tuvo que salir de Bolivia y se vino, por cierto, aquí a México, esos mismos jueces se pusieron del lado de la nueva presidenta. Y del lado de la nueva presidenta empezaron a meter a la cárcel a los partidarios de Evo Morales. Pero luego cayó la nueva presidenta y esos mismos jueces metieron a la cárcel a esa presidenta. Claro. Es decir, están bajo presión del partido en el poder. En turno. Y lo segundo, se están dando un balazo en el pie, Azucena. Porque si esta reforma llega a pasar, que yo espero que no, y ahorita tenemos que discutir eso, porque no tienen los votos, pero si llega a pasar, van a reventar la economía. Porque cuando no hay certidumbre, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay crecimiento, y si no hay crecimiento, no hay recaudación, y si no hay recaudación, no hay dinero para los programas sociales. A ver, dices que no va a pasar la reforma. Les falta un voto, Ricardo, en el Senado. Fíjate. Que decían que iba a ser el tuyo. Bueno, ya me dijiste que no. Imagínate. Falta un senador. Y ahí es donde hay que poner la lupa, porque es el único lugar en donde Morena no tiene la mayoría calificada. Híjole. Entonces, hoy somos 43 personas que no militamos en el oficialismo, que tenemos el mandato de nuestros electores, porque que no se le olvide a la gente que 43% de la gente no votó por Morena. Es falso esto de que todo mundo votó por Morena, pues no.
43% votó por quienes no militamos en el oficialismo y tenemos un mandato de esos ciudadanos que es oponernos a esta reforma. Ahora, ¿por qué digo que hay que poner el ojo? Porque no es nada más, Azucena, que uno vote con ellos. Déjame decirlo con más claridad. Con una senadora o un senador que falte, es que se enfermó. Es que tuve COVID, influenza. ¿Qué creen? Que lo dejó niños, el camión, sí, lo dejó el avión, claro. se le ponchó una llanta, su hijo tuvo un accidente. Claro. El que sienta que se va a enfermar, que de una vez pida licencia y deje que tome protesta su suplente. Porque ahí sí la opinión pública tiene que ser implacable con los 43. Yo entiendo a los de Morena, Azucena, ellos hicieron campaña prometiendo la reforma. Le tienen que cumplir, pero si nosotros hicimos campaña prometiendo que no nos íbamos a doblar, que no nos íbamos a vender, que no nos íbamos a dejar amenazar ni intimidar, tenemos una obligación moral de votar en contra de esta reforma. Ricardo, con uno que falte. A ver, yo tengo 45 porque estoy contando Movimiento Ciudadano. ¿Ustedes tienen 22 senadores? Nosotros tenemos 22, Movimiento Ciudadano tiene 5 y el resto son del PRI. 16. Y te va a sumar 43 porque los 2 del PRD claro, ya se fueron. No he restado a los 2 del PRD. Tienes toda la razón. Somos 43. Y el error es, ¿quién va a ser el traidor que va a votar con ellos? Bueno, claro que hay que abrir los ojos y que no haya un Judas que se venda por unas monedas, pero esto es más delicado, porque a veces la trampa es más oculta. Se enfermó. Lo tuvieron que hospitalizar. Se fue al baño, hemos tenido esos casos. En ese momento se fue al baño. Se sentía muy mal. Yo he visto casos de legisladores que fingen enfermedades, mandan traer una ambulancia, los sacan en silla de ruedas con tal de no votar. Entonces, aquí los ciudadanos tienen que poner la lupa en esos 43. No se vale que una o uno de esos 43 se venda o se doble, porque 43%, coincide el número, de los ciudadanos no votaron por Morena y tenemos la obligación. Ahora, tenemos una oposición que se opone con firmeza, sí, pero que siempre presenta una alternativa. Claro. Sí queremos una reforma judicial, sí tenemos un problema gravísimo de justicia en el país, pero no una reforma que está claramente diseñada, única y exclusivamente, para que el gobierno tome el control del Poder Judicial. Ahora que dices esto, una oposición que se oponga, por supuesto, presente con argumentos los temas en los que no se está de acuerdo, no solamente decir no. Siempre una alternativa. ¿Ese fue el factor de la derrota del PAN y la alianza? Yo creo que eso es algo, y lo digo en primera persona del plural, en lo que nos hemos equivocado. Los ciudadanos están cansados, hartos de una oposición que solo dice que no. Los ciudadanos lo que quieren es que, uno, tengamos la capacidad de presentar alternativas. Si esta reforma no le sirve al país, ¿cuál sí? Y por eso ya presentamos una iniciativa. Sí queremos que la justicia sea más rápida, que haya menos corrupción, que sea más transparente, que haya más participación ciudadana. Y lo segundo, Azucena, tampoco podemos ser esa oposición que a todo dice que no. Oye, si algo es bueno para la gente, hay que apoyarlo. ¿Fue un error esto de la alianza con el PRI? Yo creo que definitivamente eso lo tenemos que dejar atrás. Como yo no estaba cuando se tomó esa decisión, me parece que no sería moralmente correcto que yo me ponga a cuestionar decisiones que tomaron otros. Lo que sí te digo, porque eso sí me toca y es ver hacia adelante, es que en lo electoral creo que sería un error garrafal continuar con esa alianza. No nos va a funcionar, creo que a ellos tampoco. Debemos apostar por nosotros mismos, explicarle a los ciudadanos en qué creemos y pedirle a los ciudadanos su confianza. Y eso sí, nos vamos a tener que ganar la confianza de los ciudadanos con hechos, con acciones. Y este voto de la reforma judicial es el primer hecho. La primera acción. Vamos a ver de qué estamos hechos los 43. A ver de qué están hechos los 43 senadores del Partido de Acción Nacional, los 16 del PRI, pues de todas formas le pega a la alianza porque compitieron juntos, y los 5 de Movimiento Ciudadano, que como sabemos pues se fueron solos en esta elección. Vamos a verlo tan pronto como la próxima semana, Ricardo. Y bueno, yo te preguntaba lo del PRI porque pues no puedo evitar poner el retrovisor y recordar que el PRI a ti te acusó de manera tremenda de varios delitos en el 2018. Me gusta tu el metáfora. mismo PRI con el que se alió
tu PAN en el 2024. Me gusta tu metáfora. Yo he sufrido muchas injusticias, pero no me voy a tirar al piso, porque las injusticias que yo he vivido en nada se comparan con las injusticias que viven millones de mexicanas y mexicanos todos los días. Entonces yo estoy muy dispuesto, con buen ánimo, alegre, con ganas de trabajar con fuerza. Y segundo, te decía que me gusta que menciones el retrovisor, porque la vida y la política son un poco como manejar un coche. Sí, de vez en cuando hay que ver el retrovisor para ver qué hay atrás, pero el 99% del tiempo hay que ver para adelante, hay que ver por el parabrisas, porque el que se queda viendo el retrovisor se estampa y se arruina. Yo tengo los ojos adelante, quiero ver hacia adelante, quiero construir para el país. Creo que hay muchos problemas y quiero ayudar a resolverlos. Pero quiero preguntarte, a ver, cuando viste que el PRI se aliaba, que el PAN se aliaba con el PRI, estando tú fuera del país, y ahora te voy a preguntar sobre eso, ¿cuál fue tu sentimiento? Porque bueno, pues también te persiguió el gobierno, pero también el PRI en la campaña. Seguí el debate, entiendo que la lógica de muchos es que nos tenemos que unir, es la única manera de poder derrotar a Morena. Bueno, las estrategias se juzgan por sus resultados. ¿Funcionó la estrategia? Pues por supuesto que no funcionó. Hoy Morena, ciertamente, de manera artificial, y no hay que dejar de subrayarlo, pero tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados, está un voto de tenerla en el Senado, gobierna prácticamente no todos los estados del país. Yo estoy convencido de que sí, claro que todos los que no militamos en el oficialismo y somos parte de la oposición, tenemos que mantenernos unidos para detener las reformas. Pero en lo electoral a futuro